Hola niños y niñas de cuarto básico, estamos de vuelta nuevamente con nuestras clases ya a través de videos. Vamos a ir recordando algunos conceptos y también aprendiendo nuevos, ¿ya? Espero que hayan pasado estas 2 semanas, ¿cierto? Tranquilos, cuidándose en las casas con sus papás, con sus mamás, abuelitos, con la familia, ¿ya? Que eso es lo más importante, ¿cierto? En estos momentos, que es protegerse, ¿ya? Hoy día en la clase de matemática, en este video de matemática, vamos a hablar sobre ángulos, que es parte de geometría. Y para poder comenzar, ¿cierto? Es necesario poder definir qué es un ángulo, ¿ya? Y para eso nos vamos a fijar en esta imagen que está acá. Tenemos dos líneas rojas, ¿cierto? Acá, como lo podemos ver. Y a cada una de estas líneas rojas nosotros le vamos a denominar lado, ¿ya? Matemáticamente estos lados se llaman rayos, por lo tanto, cuando hablamos de ángulo estamos hablando, ¿cierto?, de dos rayos, ¿cierto?, que se encuentran unidos por este punto. En palabras simples, dos lados, ¿cierto?, que están unidos por un punto, llamado vértice. Ahora, para que sea más simple, cuando nosotros hablemos de ángulos nos vamos a remitir a este espacio que hay entre estos dos lados, ¿ya? Este espacio, ¿cierto?, de repente van a estar más cerrados los ángulos, como si nosotros tuviéramos las manos más cerradas. También en ocasiones me voy a acomodar para que lo puedan entender. Va a estar un poco más abierto, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya nos vamos a situar, ¿cierto?, en el concepto de cuán abiertos pueden estar los ángulos. Y esto se mide, ¿ya? Es como cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las esquinas de las puertas, ¿ya? De las mesas, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos medir ángulos. ¿Por qué? Porque en las esquinas de las puertas tenemos, ¿cierto?, los lados que están en la esquina, ¿cierto? Y podemos medirla. Y podemos darnos cuenta que en algunos casos, ¿cierto?, existen ángulos más abiertos, otros más cerrados. Por lo tanto, cuando queremos definir ángulos, tal como aparece acá en esta lámina, ángulo es una figura formada por dos rayos. Recordemos que los rayos son estos lados rojos que nosotros tenemos acá, con un origen en común, es decir, este punto en común que sería el vértice. Los vértices que es cierto que nosotros hemos trabajado cuando hemos visto las figuras 2D o también hemos visto en las figuras 3D, ¿ya? Entonces, si ahora nos fijamos en esta nube amarilla, ya acá tenemos un ángulo. ¿Por qué un ángulo? Porque tenemos los rayos, ¿cierto?, o los lados que nacen en un punto en común. En este caso le pusimos nombre, ¿cierto?, para que los podamos identificar. El punto O es nuestro vértice. Cuando yo quiero nombrar los lados del ángulo, nosotros vamos a decir el rayo OA. Ese sería uno de los lados. O también tenemos el rayo OB, que sería el otro lado, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y vamos a fijar nuestra atención en algo que yo planteé hace un momento, y es que no todos los ángulos son iguales, ¿ya? Entonces, ¿en qué se van a diferenciar si nos ponemos a recordar lo que yo dije hace un momento? Pensemos un poquito. A ver, si algunos pusieron atención, se habrán dado cuenta que yo dije que algunos de los ángulos, ¿cierto?, estaban más abiertos y otros más cerrados, es decir, los lados estaban más abiertos, como si yo tuviera acá, así, unos más abiertos, otros más abiertos, otros más cerrados, ¿ya? Por lo tanto, vamos a determinar algunas diferencias que tienen que ver con esto. Por ejemplo, uno de los principales ángulos que nosotros vamos a encontrar, sobre todo en las esquinas de las puertas, de la pizarra de la sala, por ejemplo, si yo observo el cuadro que yo tengo por acá atrás, ¿ya? Vamos a ver que en las esquinas, por aquí, en la esquina, ¿cierto?, hay un ángulo. Esos ángulos son de 90 grados. Y cuando existe este ángulo, ya que se origina porque las líneas caen de forma perpendicular formando este ángulo de 90, le vamos a denominar ángulo recto, porque mide exactamente 90 grados. Más adelante vamos a aprender a medir ángulos, ya con un instrumento llamado transportador. Y lo vamos a conocer más adelante. Cuando el ángulo está más pequeñito, es decir, menos abierto que un ángulo de 90 grados, vamos a llamarlo ángulo agudo, ¿ya? Entonces se llama ángulo agudo a todos aquellos ángulos que miden menos de 90 grados, es decir, son más pequeñitos
que esto, está menos abierto. También tenemos aquellos que se encuentran mucho más abiertos que el ángulo de 90, quiere decir que los lados están como más separados. Y en este caso le denominamos ángulo obtuso. ¿Ya? Entonces mide más que 90 grados. Si nos fijamos en los lados de este ángulo obtuso y lo comparamos con el del ángulo recto, ¿están más o menos separados? Están más separados. Si yo comparo el ángulo recto con el ángulo agudo, ¿el ángulo agudo está más o menos separado? Están menos separados. Y por último, tenemos el ángulo que mide 180 grados. Es como si yo tomara dos ángulos rectos, los uniera, ¿cierto? Y formo una línea horizontal. Y eso significa que al medirlo, va a medir 180 grados, es decir, dos ángulos agudos. Si yo sumo 90 más 90, ¿cuánto me da? 180. A este tipo de ángulo le denominaremos ángulo extendido o también ángulo llano. Muy bien, nosotros en la vida cotidiana vamos a encontrar en todos los lugares ángulos. ¿Ya? Lo podemos encontrar en nuestro televisor, en la pantalla del computador, del celular. Todas esas esquinas que nosotros llamamos se llaman ángulos, ¿ya? Por lo tanto, pero les aclaro, no puedo llamarle esquinas, les llamaré ángulos, ¿ya? Sobre todo porque tenemos que manejar el lenguaje matemático, porque como nosotros somos buenos matemáticos, los tenemos que utilizar de forma correcta. Entonces, sumamente importante tener claro el concepto de ángulo y poder aplicarlo, y lo van a poder aplicar en la guía, ¿cierto?, que está en la página web del colegio. 3 consejos importantes, ¿ya? O sea, 2 consejos y un comentario. Primero, cuidarse. Cuidarse uno, cuidar a las personas que queremos, ¿cierto?, nuestros vecinos. También es sumamente importante tratar de quedarse en las casas y solo salir cuando sea necesario. Y lo más importante de todo es que quizás ha sido mucho tiempo que no nos hemos visto, pero estamos juntando ganas porque en algún momento, y a lo mejor puede ser muy pronto, cuando ya todo esto haya pasado y estemos seguros, nos volveremos a encontrar. Espero que estén bien, cuídense mucho, un abrazo virtual para cada uno de ustedes.